Bienvenidos a Visiones Compartidas, es un gusto recibirlos otra vez aquí en este ciclo que estamos dedicando a la relación entre la comunicación y la cultura. En esta ocasión, en esta sesión, vamos a abordar un tema muy importante, es un tema muy significativo en las condiciones, digamos, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de las comunicaciones y de la transformación, digamos, de la experiencia social en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Vamos a abordar el tema de la cibercultura. Vamos a tratar de comprender a qué nos referimos cuando usamos esa categoría y también de ver algunas de las implicaciones de dicha categoría y algunos de los problemas que convoca. Para esto estamos en compañía de uno de los especialistas, una de las personas que ha trabajado de manera más acuciosa, más inteligente, más prolífica este tipo de temáticas, es el doctor Fabián Jiménez Gatto. Fabián Jiménez Gatto, además de toda la cantidad de aportaciones que ha hecho a este campo y que acabamos de ver en la inserción sobre su trabajo, ha desarrollado un par de trabajos interesantes que me gustaría destacar para entrar en la plática con él. Por una parte es este libro de Estética de la Obscuridad, un trabajo que aborda muy bien la manera en que desde, digamos, una condición y una historia posmoderna se asumen varios problemas de tipo social y de tipo cultural y de tipo estético desde Latinoamérica. Y hay un nuevo trabajo que se llama Erótica de la Banalidad, en el que está haciendo ahora, digamos, su formulación final y que pronto tendremos publicado. Yo les recomiendo que lean estos dos trabajos. Desafortunadamente el trabajo de Estética de la Obscuridad pues todavía no se ha hecho una nueva edición. Vamos a ver si logramos hacer una nueva edición. La edición es una edición uruguaya, pero sería muy importante poder reeditarlo en México para que conozcamos un poco este trabajo y esta línea de exploración que ha realizado Fabián. Fabián, bienvenido. Gracias por invitarme, Diego. Mucho gusto de estar aquí. Pues es un gusto tenerte aquí. Fabián, una cuestión inicial que me gustaría que tocáramos es la de tratar de comprender a qué referimos con la noción de cibercultura. La noción de cultura por sí misma es una noción muy problemática, muy compleja. Sabemos que pues, casi que la teoría antropológica, una disciplina completa, ha estado dedicada por lo menos 100 años a tratar de comprender eso que llamamos cultura. En los últimos años bien sabemos que la antropología ha tenido un giro simbólico y en ese sentido trata de explicar la cultura a través de pues el planteamiento de que en realidad comprendemos que la cultura es como una suerte de red o una urdimbre simbólica de las sociedades, pero esto implica una gran cantidad de problemas y de por sí este territorio tan difícil pues parece un poco más espeso cuando le ponemos el prefijo ciber, porque la noción misma de lo ciber es una noción nueva y es una noción que diría yo es polisémica también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me gustaría que nos ayudaras un poco a despejar y comprender qué significa cibercultura. Bien, cibercultura sobre todo tendría que ver con este entramado de significaciones que giran sobre todo en torno a lo que podemos llamar cultura digital. Es decir, la cibercultura estaría conformada por una serie de discursos, de prácticas, de saberes, de ideales, de utopías y antiutopías que tienen que ver sobre todo con la revolución digital. Es decir, la cibercultura de alguna manera es producto, es resultado de una serie de transformaciones que se han dado
sobre todo en la última parte del siglo XX, ¿no? En los últimos 25 años, donde lo que tenemos es la aparición de esta noción bastante interesante de ciberespacio. Yo creo que de alguna manera la cibercultura gira en torno a la noción de ciberespacio, que es una noción que parte de un registro literario, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con el cyberpunk, pero también la cibercultura como tal tiene que ver también con una serie de transformaciones que se han dado a nivel tecnológico, ¿no? Es decir, como que lo interesante de la cibercultura es que tiene por una parte una dimensión literaria, una dimensión, ahí está, fictiva, ficcional, que puede ser literaria, plástica, fílmica, pero por otro lado está acompañada de una serie de revoluciones tecnológicas que nos han venido afectando a la mayoría de nosotros, si no es que a todos, desde los 80 para acá, ¿no? Sobre todo, quizás uno de los aspectos más importantes de la cibercultura es la red, ¿no? La red de redes, internet, esta especie de espacio virtual, ¿no? Que por eso esta idea también de Siberia, ¿no? Claro. Siberia es otra categoría cercana a la de ciberespacio que maneja Douglas Rushkoff en un libro que se llama Siberia, donde él analiza cómo desde la música electrónica, los hackers, los escritores de cyberpunk, los modernos primitivos, el mundo del tatuaje, vamos, desde diferentes ámbitos, los videojuegos, la cultura del ordenador personal, de la computadora, desde todos estos registros se viene de alguna manera configurando un espacio que sería este espacio que no es un espacio físico, no es un espacio material, es pura información, pero los usuarios de Internet consideran que ese espacio que de alguna manera están atravesando, como se decía en los 80, ¿no? Surfear en la red, ¿no? Esta idea del surf, ¿no? Del deslizamiento, sí. Implica para los usuarios una especie como de creencia en una realidad que se encuentra atrás de la pantalla. Claro. ¿No? Y eso es un poco como yo siento la base, en términos así muy generales, de la cibercultura, ¿no? Tiene que ver con una serie de prácticas discursivas, no discursivas, de saberes, de ficciones, también de filias y fobias, ¿no? Porque también en torno a la cibercultura se genera por una parte ciertas formas de tecnofilia, ¿no? De fascinación, de un amorosa, placer casi erótica, fetichista, ¿no? Claro. Por la tecnología, por el último gadget, ¿no? Pero por el otro lado también la tecnofobia, ¿no? También una especie de rechazo en términos de deshumanización, de pérdida de esta dimensión del humano por justamente el impacto de las tecnologías que tienden para algunos a despersonalizarnos, ¿no? Entonces la cibercultura tendría todas estas vertientes y muchas más, pero yo creo que lo esencial es eso, ¿no? La cibercultura se entiende sobre todo a partir, yo creo, de esta noción de ciberespacio, que es la que de alguna manera configura los sueños de la cibercultura, ¿no? Tanto los sueños idílicos, paradisíacos, como también las pesadillas de la cibercultura. Claro, como la tragedia. Sí. En este conjunto de categorías, efectivamente, cibercultura, Siberia, cibersociedad, puesta siempre como en un juego de contrastes entre una dimensión de fondo, que sería como la dimensión de lo real, y esta otra dimensión que además resulta ambigua, porque desde cierta observación, desde cierta experiencia, aparece como una evanescencia, como una suerte de espejismo, una fantasmagoría, pero que se vive con tanta intensidad, sí, que resulta siendo una nueva realidad, claro, como una segunda realidad, como un segundo orden de realidad.
lo que pone en juego una serie de problemáticas de diverso tipo, ¿no? Desde problemáticas de orden político, un poco, aunque no nos detengamos en este momento en eso, pero vale la pena señalarlo, en ese sentido que la sociología y la politología habla de sociedades de la información, ¿no? Claro. Y toda esta idea de Castells o de Turán, estas discusiones en torno a si las cuestiones cruciales de la sociedad contemporánea se definen en las redes. Bueno, ¿qué pasa con las conformaciones sociales que no tienen acceso a dichas redes, etcétera? Pero una dimensión también de carácter ético, una dimensión que es un poco la que me gustaría que trabajáramos y platicáramos un poco más nosotros aquí, de carácter, digamos, existenciario, imaginario, porque en buena medida lo que parece poner en juego la cibercultura es la idea de poder vivir en un horizonte dibujado por nosotros mismos. Eso es una vieja aspiración, un viejo mito social de dibujar un mundo y de meternos en ese mundo. Sí. Casi que la imagen se produce en esa lógica. Eso por una parte, que quiero que lo pongamos en juego y lo discutamos un poco. De otro lado, la complejidad de lo simbólico que se pone en juego en este nuevo territorio. Porque si bien podemos definir la cultura como urdimbre de significaciones, como semiósfera, pareciera que la cibercultura inaugura una semiósfera sobre la semiósfera, lo que genera un vértigo. Claro. Es un nuevo territorio de símbolos y de signos sobre un universo ya simbólico. ¿Qué significa estos dos escenarios y qué implicaciones tiene eso? ¿Cuáles podrían ser unos hilos para descifrarlo? Yo siento que uno de los posibles abordajes a esta especie como de relación bastante problemática entre, por llamarlo de alguna manera, utilizando esta fábula de Borges, ¿no? El mapa y el territorio, claro. ¿no? En esta especie como de enfrentamiento, ¿no? Entre el territorio, la materialidad de la experiencia y esta especie como de mapa, ¿no? De cartografía que no coincide exactamente con el territorio, pero finalmente cada vez estamos como más involucrados con esta otra dimensión de la experiencia más cercana a procesos ya no materiales, sino informáticos, ¿no? Ya no serían procesos que tuvieran que ver con los átomos, sino sobre todo con los bits, Claro. ¿no? Que es como también la oposición, ¿no? Claro. El mundo material, ¿no? Nuestra experiencia sensible, que tiene que ver mucho con nuestro cuerpo, con nuestro espacio vivido, con nuestro tiempo subjetivo, es una experiencia de átomos. Finalmente, sí es atómica, ¿no? Molecular. Es molecular, ¿no? Sí. Es material. En cambio, la experiencia mediatizada, ¿no? La experiencia de la red, la experiencia vinculada a lo informático, a lo mediático, es una experiencia que se mueve en una dimensión mucho más evanescente, que es la dimensión de la pura información. Entonces yo creo que a partir de este enfrentamiento, átomos por un lado, bits por el otro, que tendrían más que ver con los bits, con todos estos procesos cercanos a la cibercultura, ahí la oposición entre lo virtual y lo actual podría ser interesante, ¿no? Sí. No tanto entre lo real y lo virtual, porque finalmente la virtualidad forma parte de lo real. Claro. Sería... Y son territorios de experiencia, Sí, digamos. sí. Entonces, en ese sentido, en realidad lo que se opone a lo real no es lo virtual, sino lo posible. Y esta es una reflexión que inicia en el medioevo, ¿no? Que no es nueva, pero que es retomada para entender también ciertos fenómenos de simulación, virtualidad, ¿no? Lo real se opondría a lo posible, ¿no? A las infinitas posibilidades que están ahí como latentes, pero una Claro. se da y eso termina siendo lo real. Pero Claro. al interior de lo real tenemos lo virtual y lo actual. Lo actual es lo que está de alguna manera constituido ya materialmente, adquiere de alguna manera un lugar en el espacio y en el tiempo, y la virtualidad sería un poco como la evanescencia de lo actual. Claro. Ahora, lo virtual sería así como una especie de evanescencia, de alguna manera de
licuefacción Sí. de lo material, ¿no? Que se puede ver hasta en cosas muy básicas, ¿no? Como el teletrabajo O la teleeducación, o la etcétera, teleeducación, ¿no? O la cibersexualidad, o la por ejemplo. cibersexualidad, que son formas que no hacen desaparecer ni el trabajo, ni la educación, ni la sexualidad, pero de alguna manera lo vuelven a estas prácticas de alguna manera en prácticas espectrales. Son prácticas Fantasmáticas. fantasmáticas, son finalmente una fantasmagoría, ¿no? Adquieren una especie como de liviandad al convertirse en pura transmisión de datos, de información. Bueno, vamos a hacer un corte, necesitamos apelar a una información y regresamos en esta problemática. La sociedad red son flujos de capital, de información, de tecnología, de imágenes, de símbolos articulados en las redes electrónicas. Estos flujos transitan en otro tiempo y espacio. Son expresión de los procesos que dominan la vida económica, política y simbólica de la sociedad. ¿Cómo enseñar y aprender en este nuevo escenario sociotécnico donde las lógicas tradicionales se colapsan? Regresamos a este escenario de discusión, de diálogo sobre la cibercultura que estamos desarrollando con el doctor Fabián Jiménez Gatto, quien es investigador del Centro de Documentación, Investigación e Información en Artes Plásticas del INBA. Fabián, solamente una cuestión me quedaba como una inquietud en el último planteamiento que hiciste en esta separación entre lo real y lo posible, de un lado, y en el territorio de lo real, entre lo actual y lo virtual. Me parece que en buena medida también hay una reconexión o un regreso del problema de lo posible sobre lo virtual, lo que hace más problemático el terreno de lo virtual, porque indudablemente me parece que ese escenario de lo virtual es un territorio mitológico. Quizás no hemos tenido, sino hasta este momento de la historia humana, un escenario en el que con tal intensidad se vive la experiencia, lo imaginario, como experiencia fáctica, ¿no? Sí. Como un nuevo territorio de la facticidad, tendríamos que hablar como una facticidad de lo posible, que parece un contrasentido, es una cosa extraña, pero si hacemos una revisión, y tú lo conoces muchísimo más que yo, buena parte de las prácticas de los ciberexploradores, bueno, de los ciberusuarios, los ciberexploradores quizás servía como categoría del periodo rosa de la red, cuando la red se imaginaba como un territorio, como un mar, un océano que íbamos a conocer. Hoy ya parece que necesitamos otras metáforas. Pero tienen que ver con la realización de la fantasía, ¿no? Con la puesta en juego de la fantasía, con la vivificación del mito, de las cosmogonías. Lo fantasmático es un elemento, digamos, irreductible de la cibercultura, ¿no? Sí, de alguna manera, varias gente que ha estado trabajando este asunto de la cibercultura desde un punto de vista, si se quiere, más psicológico, psicoanalítico, ha planteado que de alguna manera el espacio virtual de la red se convierte en nuestro nuevo espacio onírico. Claro. Es decir, algunos psicoanalistas vinculados muchísimo a la psicología de la tecnología ya no le preguntan a sus pacientes no sé qué soñaron la noche anterior, sino cómo construyeron su identidad en la red, qué avatar, ¿no? esta proyección
imaginaria de uno mismo en el espacio virtual, ¿qué avatar se construyeron? Claro. ¿Qué sexo, qué edad, qué nacionalidad adoptaron en el espacio virtual de la red, sea en un chat, en un blog, en una comunidad virtual? Y en ese sentido yo siento que esta dimensión onírica que el psicoanálisis un poco rescataba, ¿no? como este espacio de exploración de la subjetividad, sobre todo en sus procesos inconscientes, en sus deseos, temores, represiones, sí, parece ahora estar siendo sustituido por un espacio que ya no está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Con esta imagen, ¿no? del iceberg, ¿no? Y esta idea de lo profundo, ¿no? Esta infraestructura psíquica, sino que está allá afuera. Pero que en ese espacio, que también es un espacio lúdico, un espacio de juego, también se podría pensar este espacio como un espacio onírico. Claro. Y en ese sentido sí, yo siento que lo interesante de lo virtual es que también nuestra virtualidad parece, como la propia realidad, estar abierta a infinitas posibilidades. Claro, claro. ¿No? Entonces ese sí es un espacio así como de experimentación, de juego, de juego con la propia subjetividad que se proyecta en este espacio, que es claro, que está un poco en estos límites entre lo privado y lo público, que no es privado propiamente, pero tampoco es público, sino que ahí hay un juego, ¿no? muy interesante, ¿no? Entre estos. Y de todas maneras, espacios. La mirada psicoanalítica yo creo que restablecería la idea de que, aunque en este territorio virtual se haga el juego de la multiplicidad de identidades, o se haga el juego de la puesta, digamos, en funcionamiento de la fantasía, o se proyecte, digamos, los simbolismos inconscientes, etcétera, ponen en operación un fondo psíquico que tiene que revelarse, ¿no? Digamos, en el sentido de que la aparición de este territorio onírico técnico o tecno-onírico, digamos, no implica la apertura y la ruptura de la diferencia entre conciencia e inconsciente. Digamos que pone en juego un nuevo territorio de interpretación del inconsciente, probablemente. Sí, sí. Ahora, hay otro elemento que tú nombraste aquí que me parece muy interesante, y justamente es esta posibilidad de la identidad maleable, flexible, dispersiva, recomponible, ajustable, que pone en juego la red. Sí, en ese sentido es interesante que los postestructuralistas allá por los finales de los 60, principios de los 70, ya hablaban en términos así muy fuertes de una muerte del sujeto, ¿no? Sí. Pero en términos, si se quieren, más matizados, de una dispersión, de un debilitamiento del sujeto, de un descentramiento del sujeto. Y es interesante cómo esas reflexiones teóricas que tenían que ver con otros procesos, no necesariamente procesos tecnológicos, terminan de alguna manera prefigurando, de alguna manera como anunciando nuevas formas de subjetividad que hoy sí de alguna manera son prácticas habituales, justamente gracias a la cibercultura, ¿no? Esta posibilidad de un sujeto ya no anclado en su propio cuerpo, que puede de alguna manera liberarse en cierto sentido de su cuerpo en términos de virtualidad, ¿no? En términos de esta proyección imaginaria en el espacio virtual. Lo que llaman por Virilio el cuerpo eléctrico. Sí, este cuerpo eléctrico, este cuerpo de datos, ¿no? También se lo ha llamado, que finalmente es un cuerpo maleable y que tiene que ver también con esta noción de espectralidad a la que nos referíamos hace un rato, ¿no? Finalmente nos convertimos en telepresencias sin cuerpo, ¿no? Claro. En ese sentido el espectro sería justamente lo visible, invisible, o aquello que vemos pero que no podemos aprender, ¿no? Que no podemos agarrar. Es un poco como la desaparición de lo táctil. Claro.
y la conversión del cuerpo en una imagen que pueda coincidir con nuestro cuerpo o puede no coincidir. Claro. Y lo que da entrada, digamos, a una nueva metafísica, porque esto tiene pues, digamos, un aura angelical, ¿no? Claro, es un asunto de divinidad, está sí, conectado justamente sí. con esas cosmogonías. Es finalmente el deseo de inmortalidad, claro, ¿no? Entre otros deseos, pero se señala mucho en la cibercultura esta idea de, por ejemplo, que maneja Hans Moravec o Lark, esta idea de lo poshumano como esta posibilidad de trascender el propio cuerpo, trascender la muerte, convertirnos en pura información circulando por las redes. Estos proyectos así futuristas, utópicos, pero que de alguna manera tienen ciertos elementos atrás científicos o pseudocientíficos o un poco New Age, donde la idea es vaciar nuestra conciencia, vaciarla, ¿no? Vaciar lo que somos en redes de información. Entonces, claro, finalmente esto abre la puerta de nuevo a este deseo de inmortalidad, claro, que aparecía en lo religioso, ¿no? O bien la posibilidad de estar en varios sitios a la vez, que era una de las características de los santos en la Edad Media, ¿no? Claro, el principio de ubicuidad. El principio de ubicuidad, ¿no? Que daban misa en dos iglesias al mismo tiempo y esa era una señal de santidad. Claro. Lo mismo sucede hoy con una teleconferencia o lo que sea, ¿no? Efectivamente uno ahora, está dando... no deja de resonar ahí un principio platónico, ¿no? Y en ese sentido no deja de resonar una correlación entre, digamos, el gran patriarca del discurso de la simulación, Jean Baudrillard, a quien tú conoces muy bien, sí, y quizás cierta raíz platónica también, ¿no? Sí. De alguna manera sí, porque se vuelve a abrir esta idea de los dos mundos, ¿no? Un mundo material y un mundo ideal, que sí, también para Platón el mundo real se ubicaba en el mundo ideal, no en el mundo material, ¿no? La materialidad del mundo, claro, era justamente el engaño, ¿no? Era el alejamiento de la idea. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, apostarle a lo virtual es como reciclar el platonismo de alguna manera. Sí, siento yo. Por eso también muchos autores, muchos críticos de la cibercultura nos alertan ante los peligros de esta especie de este encantamiento. Sí, de encantamiento, esta fascinación por lo virtual, por esta idea de desembarazarnos del cuerpo, o finalmente lo que pasaba hace unos cuantos años atrás con lo de la conquista espacial, ¿no? Que era ya no solamente desembarazarse del cuerpo, sino del cuerpo terrestre, del mundo, ¿no? Claro. Pensar en la posibilidad de la conquista de otros planetas, de llegar a Marte o lo que sea. Y bueno, los críticos de la cibercultura plantean que así como no fue posible una salida al espacio, y no parece que pueda ser algo realizable a corto plazo, ¿no? Lo de la conquista espacial, la idea de pensar en un cuerpo obsoleto y sustituido por un cuerpo electrónico también es algo que puede sonar bien como una suerte de utopía. Tiene su límite. Pero tiene sus riesgos porque nos hace olvidar finalmente nuestra propia corporalidad, ¿no? Claro. Nos aleja de nosotros mismos, ¿no? En tanto corporalidad. Perdón. No, Fabián, en realidad lo que pasa es que ya hemos llegado al final del programa. Esto muestra que necesitamos hacer una serie sobre este tema nada más. Los invitamos a que asistan a la siguiente sesión de Visiones Compartidas. Muchísimas gracias. Fabián Jiménez, ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, igual.